Hola, normal. Hoy vamos a hablar del perdón, concretamente de perdonarse y perdonar. Voy a darte mi visión y voy a compartir contigo también la visión más oficialista del tema. Concretamente voy a hablarte de estudios científicos sobre el perdón. Sé lo que estás pensando. Sé que probablemente el perdón te resulte algo muy accesible si se refiere a alguien que no te ha hecho daño en mayúsculas en tu vida, pero sientes que es algo inalcanzable con aquellas personas que sientes que han hecho un destrozo en tu mundo emocional. El episodio de hoy tiene como objetivo que entiendas qué es el perdón, y para ello vas a tener puntos de vista diferentes, para que al finalizar el episodio tú elijas, si deseas, perdonarte y perdonar, o no deseas dar ese paso. Nadie puede interferir en tu libre albedrío, y eso tiene mucho que ver con el perdón. Tener compasión de quien toma la decisión que no es la que nosotros desearíamos. Por eso todo esto va incluido en este podcast. Empezamos. Soy Paco Navas, psicólogo especialista en hipnosis, y este es mi podcast. Nos vemos en el camino. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. Ah, no sé qué. ¿Mm? ¿A qué? A normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Según un artículo publicado en The Journal of the American College of Cardiology en el año 2009, albergar ira y hostilidad se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Esto es algo que también encaja con la percepción de la biodescodificación de la salud, donde los problemas de corazón están asociados precisamente con esto. Este artículo del año 2009 incluyó la revisión de 44 estudios publicados anteriormente sobre enfermedad coronaria y encontró que la ira y la hostilidad estaban relacionadas con un aumento de los eventos de este tipo de enfermedades, como por ejemplo ataque cardíaco, en personas sanas, y además correlacionó con un pronóstico desfavorable en aquellos que ya tenían antecedentes de enfermedad cardíaca. Según Neda Gould, psicóloga clínica y profesora asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, para entender mejor el proceso del perdón, podría ser útil dar un paso atrás y observar el proceso de aferrarse a la ira. La ira es una forma de estrés, por lo que cuando nos aferramos a la ira es como si estuviéramos activando la respuesta de estrés del cuerpo o la respuesta de lucha o huida de un modo crónico. Sabemos que activar esta respuesta de forma crónica lleva al desgaste del cuerpo. Aquí hago yo un paréntesis y te digo, no tienes más que ver la fotografía del entrenador, por ejemplo, del Madrid o del Barcelona de fútbol o de baloncesto, cada año, y verás cómo cada año que pasa esas personas muestran un envejecimiento mayor al de un año natural de tiempo, porque su cuerpo está en continuo estrés. Continúo leyendo lo que dijo Neda Gould. Puede que no sea sorprendente que cuando nos comprometemos con el acto de perdonar, podamos comenzar a desactivar la respuesta del estrés y los cambios fisiológicos que la acompañan. Y esto es una evidencia, porque si tú muerdes el anzuelo de todos esos
detonantes que activan en ti la respuesta estresante, vas a vivir en un completo y absoluto estrés por periodos indefinidos de tiempo que se van a mantener hasta que decides desvincularte de ese estímulo o de lo que tú crees que son las consecuencias de ese estímulo. Hay otro estudio publicado en Annals of Behavioral Medicine en 2016 que encontró que con el tiempo los aumentos en el perdón se asocian con disminuciones en el estrés. Este estudio es muy interesante y incluyó el uso de cuestionarios para medir los niveles de perdón y estrés percibido entre 332 adultos de 16 a 79 años. Los adultos fueron seguidos durante 5 semanas y los niveles de perdón se midieron preguntando si los adultos estaban de acuerdo o no con declaraciones como, por ejemplo, deseo que le pasen cosas buenas a la persona que me hizo daño. El estudio encontró que los niveles de perdón tendían a cambiar con el tiempo, pero en general los aumentos de perdón se asociaron con reducciones en el estrés percibido, que a su vez se relacionaron con disminuciones de los síntomas de salud mental, pero no física. Dado lo complejos que somos como seres humanos, dijo Gould, en términos de nuestra biología y nuestras experiencias, es difícil generalizar por qué algunas personas tienen más probabilidades de perdonar que otras. Sin embargo, el perdón es una habilidad que se puede cultivar. Solo hay una cosa en la que estoy en desacuerdo con esta profesional, y es que no estoy de acuerdo en que es difícil entender por qué algunas personas tienen más probabilidades de perdonar que otras. Desde mi punto de vista, la probabilidad de perdonar, lo que hace que sea probable que tú perdones es que hayas experimentado de un modo consciente las consecuencias negativas de vivir en la ira, en el dolor, en el daño, apegado al duelo, a la herida abierta. Si tú eres consciente de haber vivido, de haber invertido, por no decir gastado, de haber invertido a fondo perdido energía y años de tu vida en estar viviendo en el dolor, en la rabia, en la ira, y si eres consciente de esa pérdida que tú has elegido ejecutar poniendo ahí tus recursos, es altamente probable que evites apegarte en tal grado a partir de ahora al dolor. Y es altamente probable que vayas cambiando tu percepción de la realidad a un continuo en el que lo que importa es el aquí y el ahora, y en el que lo que tiene cabida es lo que estás creando a día de hoy, y eso va relacionado con aquello con lo que estás alineado a nivel emocional y mental. Hablando en términos del doble cuántico, estás creando la realidad que responde a esa alineación. Por tanto, como te digo, insisto, creo que lo que haría fácil pronosticar porque algunas personas tienen más probabilidades de perdonar que otras, obedece únicamente a aquello con lo que están alineados, como este estudio también expresa en la extensión de sus páginas más adelante, debido a factores como, por ejemplo, el contexto, la experiencia previa. Incluso yo introduciría aspectos como el legado, creencias, apegos y vinculaciones que mantienes con el mundo que te rodea. Lo que te he leído, e insisto, esto es un artículo científico, ya sabes que la ciencia es una plataforma validada por el sistema, pero que a mi entender la ciencia hay muchas cosas que no explica, y cuando la explica esas incógnitas, se forma un boom, el mundo se pone patas arriba porque la ciencia valida esto, verifica esto, dice que esto es real. Y para mí es el ejemplo de ese paradigma para ciegos en el que vivimos. Si la ciencia no valida algo, da igual que algo pase, porque no es real
O sea, se achaca a esa palabra trampa de la que te hablo siempre. Es casualidad. Este estudio, te repito, una parte muy, muy importante, y es que en ese cuestionario que se le pasó a las personas para medir sus niveles de perdón y estrés, le ponías a esas personas ítems o preguntas que tenías que responder con una escala cuantitativa. El ítem, la pregunta, el tema que pones en tu mente era un tema positivo. Deseo que le pasen cosas buenas a la persona que me hizo daño. Eso te obliga a alinearte con el perdón, con la bondad, con la compasión. Y obviamente, si yo te pido que te valides del 1 al 5 en una escala que mida tu deseo de que le pasen cosas buenas a la persona que te hizo daño, aunque tú puntúes la puntuación más baja, un 1, ya te has posicionado y ya has intentado alinearte con esa realidad, con lo cual ya estás bebiendo de esa realidad. En nuestro mundo cotidiano, mundo inconsciente, mundo a ciegas, sucede lo contrario. Nos estamos confrontando, midiendo y validando continuamente con conceptos que nos bajan la vibración. Deseo que le pasen cosas buenas a la persona que me hizo daño en tu mundo real, se traduciría o en cualquier charla cotidiana en ojalá le pase a ese malnacido su merecido por lo que te ha hecho. Puntúame eso de 1 al 5 y aunque puntúes lo más bajo, estarás puntuando la puntuación más baja en rencor, en ira, en rabia. Por tanto, lo que este estudio no revela oficialmente, pero sí entre líneas, es que aquellos conceptos que permites que entren en ti son aquellos con los que te alineas, que es lo que en la práctica te va demostrando la creación de realidad, el manifestar aquello que tú deseas, porque en primer término está en tu parte mental y emocional creando una conexión que marca el nivel vibracional en el que estás en este plano y con ello creas la línea temporal en la que te mueves. Ahora bien, ¿qué es perdonarse? ¿Y por qué te digo que este título se llama Perdonarse y perdonar? Porque va de la mano. El perdón implica un acto de compasión, pero un acto de compasión fundamentalmente contigo. Solamente vas a poder brindar al mundo aquello que te brindas a ti. Si te das cuenta, es otra forma de decirte que tu mundo exterior es un resultado de tu mundo interior. Si tú te amas, verás amor. Si tú te odias, verás odio a tu alrededor. Si tú te perdonas, podrás perdonar. Si tú no te perdonas y aún así intentas perdonar a alguien, llegarás al acto teatralizado del perdón. Un acto totalmente ficticio y real que no está alineado a nivel emocional contigo. Porque tú te alineas emocionalmente con aquello que tú sientes. Si tú no sientes que merezcas el perdón y tú no te das el perdón, no puedes reconocer que nadie de tu alrededor merezca el perdón. Esto tiene mucho que ver con las experiencias que has vivido. Porque, por ejemplo, si tú has sido una persona a la que sientes que toda la vida le han exigido y que jamás te han perdonado un error o que a poco que cometieras un error había una lupa situada sobre ti que lo magnificaba y lo aumentaba, vas a desarrollar un ojo crítico para ver a todo el mundo de ese modo. Porque eso es lo que ha pasado contigo. Y se produce la paradoja que nos rodea. Gente que se queja del daño recibido y ofrece ese mismo trato dañino a quienes le rodean. Ejemplo de punto ciego, ejemplo de no estar en el aquí y en el ahora. Ejemplo de estar continuamente mirando hacia afuera, desenfocados totalmente.
creo que podrás darte cuenta que desde mi percepción, desde mi línea de trabajo y avalado por los resultados, la vida se simplifica bastante. Si ves un problema afuera, soluciónalo dentro, así de sencillo. Si estás rodeado de odio, de rencor y sientes que ese odio está justificado, porque hay gente que actúa de un modo que son dignos de merecerse tu odio, tu rabia, tu ira. Para solucionar eso, busca dentro de ti la herida que hace que brote esa rabia, esa ira, y ciérrala sanándola a través del perdón. Quizás no lo sabes, pero estás en un periodo de duelo. Continuamente todos estamos en periodos de duelo. Y eso no significa meterte en la cama y no salir. Eso significa ser consciente de que continuamente nos estamos enfrentando a la pérdida y a la ganancia. Y a veces que determinados caminos que sentíamos que eran ese camino que por fin he encontrado, de pronto se cierran, nos hace experimentar un periodo de duelo que necesitamos procesar y digerir. Incluso en el supuesto de que tú vivas un duelo, porque has tenido un fracaso en tu vida, has invertido un dinero donde no era, has confiado en quien no debías y esa persona te ha hecho daño. Todo empieza porque te perdones. Perdones tu ignorancia. Perdones no haber sabido hacerlo mejor. Entender que solo sabías hacerlo de un modo y lo hiciste lo mejor que sabías, y comprender que ese fracaso te ayuda a tener una visión más global de ti y de tu funcionamiento en todo lo que este mundo te ofrece. Si tú integras todo eso, te perdonarás porque entenderás que ese resultado era inevitable. Y si te perdonas a ti, empezarás a estar capacitado para poco a poco intentar perdonar a quienes te rodean, que es mucho más complicado que perdonarte a ti. Porque sentimos que hay personas, generalmente personas con las que estamos emocionalmente muy ligados, que tienen que ser como nosotros queremos que sean. Y si no son así, nos enfadamos con esas personas. No estamos viendo a esas personas, simplemente estamos esperando que se conviertan en quienes nos gustaría que fueran. Para que te des cuenta que si puedes perdonarte a ti, aún puedes caer en la trampa de desenfocarte a la hora de perdonar a los demás. Así que fíjate si es importante aquello con lo que estás alineado y sobre todo darte cuenta de que estás aquí para aprender. Que lo último que se espera de ti es que lo hagas perfecto. Lo único que te debes a ti mismo es intentar hacerlo lo mejor posible, todas las veces que puedas. Nadie espera de ti la perfección. La parte de ti que está aquí para crecer, que ese es tu propósito aquí, lo único que espera de ti es que lo intentes y vayas a través de experiencia acumulando conocimiento que al saber aplicarlo se traduzca en sabiduría. Y aquí es donde todos envidiamos a las personas verdaderamente sabias, porque viven en el aquí y en el ahora continuamente, o en periodos tan amplios que a nosotros nos parecen un continuo, y sin duda ellos percibirán como intervalos de alta y baja vibración, pero para nosotros nos parecerá un continuo, un remanso de paz, de equilibrio, de estabilidad. Insisto, no intentes ser perfecto, solamente intenta ser un poquito mejor cada día.
Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias a los que os estáis incorporando a este episodio y también a los que estáis llegando a mi consulta privada y a los que estáis utilizando mis herramientas en descarga directa. Un saludo, voy a saludar a la última persona que ha descargado un audio y en este caso es un saludo para Delfina desde España, que ha descargado la hipnosis para romper el sabotaje. Así que, Delfina, muchas gracias por tu confianza. Ya sabes que para cualquier pregunta que tengas puedes contactar con nosotros y te recomiendo, para empezar a escuchar esta hipnosis sabotaje, que sigas las instrucciones de uso de mis hipnosis que están en paconavas.com, concretamente en el apartado hipnosis dentro de la portada. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto, aquí. Yo soy Paco Navas y nos vemos en el camino.